Listo. Entonces ya estamos en la semana número 3 y, de la semana, de la actividad de la semana 2 todavía me faltan bastantes por entregarme. Entonces no se vayan atrasando demasiado. Yo sé que les dije que no hay límite, pero no se confíen en ese hecho porque las actividades cada vez se van haciendo, sí, quizá no más difíciles, pero sí laboriosas, ¿no? Entonces, no se vayan atrasando demasiado porque si no, después va a ser un relajo. Y recuerden que a mí sí me ponen una fecha límite para poner calificaciones. Entonces, si llega esa fecha límite y no me han entregado las actividades, pues no tengo con qué ponerles una calificación. Y eso pues va a complicar muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, sí váyanlas haciendo para que no les afecte en ese aspecto. Eh, la calificación tendrá que llegar por ahí cuando vayamos en la actividad número 5 aproximadamente, la actividad 4 que ya es prácticamente en 2 semanas, entonces si no, no se atrasen para que no tengan problema. ¿No escuchas, Arturo? ¿Los demás sí me escuchan? Sí, ¿Sí? Checa, tendrías que checar tu audio, Arturo. Me parece que no estás conectado con el micrófono, quién sabe si igual y eso tiene algo que ver. Échale un ojo. Bien, entonces, les comparto la pantalla para que vean lo de la actividad 3. Es Nos toca la actividad número 3, la apreciación del arte. ¿Vale? Vamos a ver el assignment. Tienes que subir el volumen. Sale. Aquí está. Entonces les leo las indicaciones, perdón. En esta actividad nos adentramos a los aspectos fundamentales que hacen la apreciación del arte. Por esto continuamos con una lectura que nos invita a comprender los parámetros que se utilizan para hacerlo. Entonces lo que hay que realizar es una presentación en Google Slides, ¿vale? Y que contenga todo lo que está ahí abajo. Google Slides está aquí abajo. Cuando entren en la actividad, en la parte de abajo aparece Cuando ustedes le piquen, ¡pip!, les va a mandar a una presentación en línea, el Google Slides, y ya ustedes van llenando con lo que les estoy pidiendo ahí abajo. ¿Sale? Entonces aquí ya ponen historia del arte y todo ese rollo y su nombre, bla, bla. Y yo les recomiendo, les hago la recomendación que cuando estén elaborando la presentación, le piquen en que está aquí abajo, si lo ven, que dice Explore, y ya les da unos layouts prediseñados, ¿no? Entonces ustedes le pican y les va a cambiar el formato y elijan uno que crean que se ve bastante, que se vea padre y hagan su presentación, ¿vale? Entonces sería en ese aspecto. Y los rasgos que tienen que cubrir son estos que están aquí. Son bastantes, pero en realidad no, como les digo, no está difícil, pero está laboriosa. Lo que tienen que identificar entonces, bueno, primero, obviamente poner la portada con los datos de identificación, su nombre completo, el grado del grupo, el nombre de la asignatura y mi nombre. Y después, las ideas sobre la percepción según Gombrich. El texto que van a leer, que es este que está aquí, Historia del Arte, que es del mismo autor del texto anterior. Nos estamos adentrando en la forma en la que Gombrich estructura o entiende la historia del arte. ¿Vale? Primero tienen que identificar y definir el método y ensayo y error de Karl Popper, que viene ahí en el documento. En todos tienen que explicar y definir en qué consiste o qué rasgos o qué características presenta. ¿Vale? Entonces, primero es el método del ensayo y el error, después el método de la categorización, después la importancia del lenguaje y la metáfora,
Después la importancia de la cultura, ¿vale? Aquí tienen que responder a esta pregunta en específico. Después la teoría grafológica y después la teoría de la resonancia, ¿vale? Son estos 6 incisos que están aquí para esta primera parte de las diapositivas. Después tienen que identificar y definir también las 4 teorías sobre la expresión artística, la teoría del síntoma, la teoría de la señal, la teoría del símbolo y la teoría centrípeta. Y para finalizar, las fórmulas, las disposiciones biológicas y la tradición, que también vienen ahí. Identificar y definir qué son las fórmulas, cuál es su función, la disposición biológica y cuál es su función, y la tradición en relación al tema. ¿Vale? La lectura, entonces, como les digo, es esta que está acá. Y dice que son 20 hojas, pero son en realidad menos, porque las primeras, todas estas primeras son puras imágenes. Y ahí está. Entonces, la introducción nos habla sobre la historia de Gombrich, nos hace una biografía y nos habla de cómo, bueno, de su experiencia y de dónde estudió y cómo creó relaciones con este personaje que se llama Ernst Chris y el otro personaje que se llama Karl Popper, que es el que a nosotros nos importa. Y comienza a relatarnos pues todo este rollo, ¿no? Entonces tienen que leer la introducción para comprender de qué va todo este asunto. Leemos una pequeña parte, este texto, esta parte que está aquí, ¿vale? En relación con el concepto de historia de arte. A ver quién me lo puede leer. ¿Quién me lee, por favor, esa parte? ¿Qué parte, profe? Esta que está aquí. En relación con el concepto. Pues yo. Sí, por favor. En relación con el concepto de historia del arte como ciencia, debemos nombrar a Karl Popper, con quien inició amistad en Londres, una amistad que daría como fruto un intercambio interesante de ideas y el conocimiento de primera mano de las obras de Popper. Sí, Influyó en la sí. concepción que nuestro autor tenía sobre la historia, pues a partir de ese momento, Gombrich estuvo más cerca de ver la historia como ciencia que como historia. Hasta ahí. Florida, 1991. Vientos. Ok, entonces esto tiene que ver con la pregunta número 1 de la asignatura pasada, que decía, ¿cuál es la diferencia entre arte con A mayúscula y arte con A minúscula? Que es una respuesta que para poder encontrarla hubieran tenido que hacer un poco de investigación, buscar en Google qué significa arte con A mayúscula y arte con A minúscula, y más o menos les dé una orientación. Aquí ya la podemos resolver mejor. El arte como ciencia contra el arte como arte, ¿vale? Y esta diferencia entre arte e historia. Karl Popper es una de las personas que más influyen en el entendimiento de la ciencia en la historia moderna, ¿vale? Y Gombrich, que es un historiador, que es una persona que se dedica al arte, intenta casar estos dos conceptos. El arte, ustedes díganme, ¿el arte es objetivo o subjetivo? Melissa, tú contesta. Mientras te pongo tu asistencia. Melissa. Mande. ¿El arte es subjetivo o es objetivo? Subjetivo. Es subjetivo. ¿Por qué lo respondes como si fuera una pregunta? No, o sea, sí, no, sí estoy segura. ¿Es subjetivo? No, o sea, sí es subjetivo porque, o sea, tiene la capacidad de transmitir emociones y como hacer llegar lo que tú sientes cuando estás haciendo arte,
las personas, o sea, transmites lo que tú estás sintiendo en ese momento. Claro, ¿no? Entonces es subjetivo, bien. ¿Y la historia, por el otro lado, es objetiva o es subjetiva? Objetiva, ¿no? ¿Es objetiva? Pues, o sea, como que sí, pero no sé si me entiendan. A Pues sí, ver, porque, o sea, también transmite diferentes cosas y así, pero no es como que diga: "Ay, sí, estaba triste cuando estaba peleando", o sea, tampoco es como que te va a transmitir su tristeza, ¿sí me entiende? la historia, ok, ajá, ajá, a ver, bien, 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 bien. Vamos a profundizar más en el aspecto de la historia. José Alberto, ¿tú qué opinarías sobre la historia? ¿Es objetiva o es subjetiva? ¿Perdón? Ok. Sobre la historia, ¿opinarías que es objetiva o subjetiva? Yo digo que es objetiva, Objetiva, ¿por qué? porque bueno, a diferencia con el arte, por Ujú. ejemplo, el arte podemos clasificar que lo que yo veo, yo digo que es arte y algunas personas van a decir que no, Ajá, pero yo lo considero así. Y bien, la historia es como que es exacto, como que no es lo concreto, como que no lo puedes cambiar, no puedes sentir lo mismo en esto y lo otro, o sea, como que es eso, como que no puede cambiar mucho. bien. Pensando que la historia está basada en En hechos, hechos, ajá, exacto, perfecto, ¿no? Y en fechas y en sucesos que se dieron eh, y que ya no se pueden cambiar, ¿no? así, Perfecto, bien. Entonces, ¿se dan cuenta de la dificultad que surge ahí? Es decir, tenemos el arte por un lado, que es total y completamente subjetivo, y por el otro lado, la historia, que quiere o que pretende ser lo más objetiva posible. Recuerden que siempre estamos con esta idea de que pues, la historia es de quien la cuenta, ¿no? También, entonces yo escribo mi versión de las cosas e intento ponerlo lo más objetivo posible cuando se trata de historia, de cualquier tipo de historia de sucesos de las personas, ¿no? Pero cuando lo intentamos hacer con el arte, y yo me acerco a una obra artística y intento dejar un análisis o una reseña de cualquier artista, sea eh, Picasso o Da Vinci o quien ustedes quieran, eh, al final es una visión de lo que yo vi, de lo que yo sentí, que eso es al final subjetivo. Y entonces, ¿cómo voy a dejar realmente una historia objetiva, con hechos y datos y cosas que son incambiables, si provienen de esta subjetividad, ¿no? Y ahí radica el problema de la historia del arte. Y es un problema bastante complicado porque ¿cómo podríamos darle algún tipo de solución? Entonces Gombrich lo que va a hacer es intentar solucionar esta dicotomía entre la historia y el arte, la historia como algo objetivo y el arte como algo subjetivo, y va a intentar casarlas de cierta forma, ¿no? Y para lograrlo va a tener que hacer uso de un chorro de cosas, porque para poder lograr la objetividad se necesita de hacer un análisis de todo, ¿no? Del contexto, de la obra de arte, de lo que sentía el autor, de lo que sentía el, 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 la persona que se acerca a la obra de arte, del contexto en el que vivía el artista, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estamos pasando y viviendo nosotros ahora que nos acercamos a los hechos anteriores. O sea, se vuelve una cantidad de información muy grande. Se va a intentar resolverlo a través de estos puntos que yo les dejo aquí, ¿no? El método del ensayo de error, la categorización, el lenguaje y la metáfora, la cultura, la grafología, la resonancia, todas estas cosas que él va a considerar para poder resolver esta dualidad historia-arte, ¿vale? Entonces en el texto lo que ustedes tienen que ir haciendo es identificando de qué va cada uno de ellos, sus características o rasgos esenciales, e irlos poniendo en la diapositiva, ¿vale? Así como están puestos en las indicaciones, ese es el orden cronológico en el que aparecen en la lectura, entonces para que vayan poniendo atención. Aquí dice, por ejemplo, el método y ensayo-error, y tienen que ver cómo lo describe y cuáles son sus características.
luego aparece el de categorización, está aquí, por ejemplo, y así sucesivamente van a aparecer los otros, van en orden cronológico, todos, ¿va? Entonces tienen que hacer la lectura, identificar y definir las características o en qué consiste, e irlo poniendo en la diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay Yo, duda? profe, Sí, dime. ¿qué dijo al principio? Es que no estuve, o sea, no me dio tiempo de entrar temprano. Ujú. ¿Qué dije al principio? Que no Ajá. sé. Bueno, ¿de qué íbamos a hacer? Esto justamente, actividad número 3, la apreciación del arte. Ujú. Y lo que tenemos que hacer es leer este documento que está aquí, Historia del Arte. A partir de él tienen que ir identificando y definiendo estos puntos que yo les voy poniendo acá. El primero es sobre la percepción, que tiene estos 6 incisos, perdón, estos 6 incisos que están acá, de la A a la F. Luego vienen las 4 teorías sobre la expresión artística, que son estos otros 4 incisos, y las fórmulas, las disposiciones y esto, que son estos 3 incisos. Al final les van a resultar aproximadamente unas 14 diapositivas para que en cada una de estas hagan la identificación y la definición. Y los tienen que ir haciendo en este archivo de actividad 3 de la apreciación de Google Slides. Entonces, cuando ustedes le piquen aquí, les va a enviar, así como a mí, a un archivo como de PowerPoint en línea y tienen que ir llenando lo que les pido. Entonces, por ejemplo, aquí historia del arte. Bueno, disculpen mi dislexia, ahí dice isotira, pero ajá, así, lo que sea. Y yo les recomiendo que cuando trabajen en este tipo de documentos siempre usen la herramienta que está aquí que se llama Explore, bueno, explorar, y le pican y les va a dar ya unos visuales prediseñados. Se elijan el que ustedes crean que se ve más padre, que más les guste y continúen haciendo su presentación, identificando todas las cosas que están ahí para que hagan una presentación bonita. ¿Vale? Ah, sí, profe, gracias. Bien, entonces no se olviden de checar la rúbrica que es con la que se califica. Es importante. Y está basada justamente en todo lo que les pongo, ¿no? Recuerden que en mi clase todo es muy congruente. Entonces, identifica y define las ideas sobre la percepción de Gombrich. ¿Cuáles son esas ideas? Pues las seis ideas características que puse ahí, ¿no? Identifica y define las 6 ideas sobre Gombrich. La otra es las teorías sobre la expresión artística, que son los otros 4 incisos, las 4 teorías sobre la expresión artística. Identifica y define las formas, las fórmulas y la disposición biológica y la tradición, que es el tercer punto, y que las identifiquen bien, ¿vale? Y los aspectos de la presentación, ¿sale? Una presentación completamente atractiva visualmente, ¿vale? Que no esté saturada de texto, que tenga algunos visuales, a lo mejor algunos gráficos que puedan poner por ahí, imágenes, no sé, ustedes vean, hagan uso de esa habilidad de tecnológica para hacer una presentación que quede bonita, ¿vale? ¿Se puede también en PowerPoint? Pues sí, sí podrías hacerlo también en PowerPoint y subir el archivo, sin problemas. En dado caso de que tengan algún tipo de problema con acceder a Google Slides, saben que sin problema pueden usar otra herramienta y me la envían. El chiste es hacer la actividad. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que no les quede claro? ¿No? Sale, pues entonces eso sería todo. Nos vemos el próximo lunes y no se retrasen en sus entregas, por favor.
Chicos, Sí, profe. sale, gracias, Dalia. Sí, de Sí, nada. profe. Gracias. Gracias, Melissa, por responderme. Sí, profe. Gracias, Sharon. Gracias, Iván y Arlet. Nos vemos hasta el próximo lunes. Adiós. Bye. Adiós. Bye, gracias, Amanda. Bye. Gracias, Oliver. Adiós.